Estimados amigos, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Les saluda su amigo Miguel Ángel Marañón, gerente comercial de Grupo Splitel, sus empresas Fibremex y Optronics. Como cada mes, me da un placer enorme el poderlos saludar, el poderlos recibir en este webinar. En esta ocasión hemos llamado tipos de fibra óptica, más allá de monomodo y multimodo, el cual estará a cargo de nuestro ingeniero de cursos y capacitaciones, el ingeniero Víctor Hugo Chávez Jiménez. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. Bienvenido, Víctor. Pues un gusto saludarte. Estamos también, nos acompaña el día de hoy una persona a la cual pues tengo el agrado de, además de buen colaborador, llamarle mi buen amigo, el ingeniero Gabriel Rodríguez García. Gabriel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias. Pues Gabriel, bienvenido a este ciclo de webinars que estamos cada mes impulsando a través de nuestra plataforma de Grupo Splitel, en el cual pues ya hemos tocado varios temas. El tema del día de hoy, la verdad, bastante interesante. Me va a dar mucho gusto presentar a Gabriel para aquellos que no lo conocen. Como les comentaba, pues ya tenemos buen rato de conocernos, cerca de 20 añitos. Pues Gabriel ha estado laborando particularmente en áreas estratégicas en la parte de fibra óptica como ingeniero de producto y desarrollo de nuestra empresa Optronics. Posteriormente tuvo un pase breve por la empresa Arneses Electrónicos de Arnelec y regresa como ingeniero de ensamble e ingeniería del área de Optronics, pues ya con nosotros más de casi 15 años. Gabriel, pues bienvenido a este ciclo. ¿Tienes contacto, Gabo? ¿Sí estás teniendo audio? Sí, se cortó un poquito, pero ya tengo audio. Perfecto. Y pues bueno, para los que ya recuerdan, nuestro ingeniero de cursos y capacitaciones, el ingeniero Víctor Hugo Chávez, pues también ha estado con nosotros ya en diversas áreas de soporte técnico, ingeniería de producto. El día de hoy, desde hace más de 4 o 5 años prácticamente, como especialista en el área de cursos y capacitaciones, con quien pues dejo cámaras y micrófonos para que empiecen con este tema que es, reitero, bastante importante, bastante interesante. Víctor, Gabriel, les paso cámaras. Te agradezco mucho, Miguel. Muy bien, bienvenidos a todos a este nuevo seminario. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con la participación del ingeniero Gabriel, donde vamos a abordar este tema tan relevante que es fibra óptica más allá de monomodo y multimodo. Adelante, ingeniero, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Agradezco su participación a este webinar en el cual vamos a ver este tema que también se me hace muy importante. Y al igual, agradezco la invitación que me hicieron llegar mis compañeros de trabajo. Espero les agrade el tema. Lo vamos a hacer de una manera dinámica, explicativa y espero les agrade mucho. En el tema de más allá de las fibras, ya sea monomodo, multimodo, primero vamos a empezar con un concepto un poco teórico. ¿Qué es la fibra óptica? La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la luz. Muchos se habrán dado cuenta que, o a los que han trabajado fibra, ven que la fibra óptica es del grosor de un cabello, un cabello relativamente de 125 micras, en el cual este material nos ayuda a transmitir ahora señales ópticas para su correcta comunicación. ¿De qué se compone este hilo? Este hilo está compuesto de 3 partes. Como lo vemos en la imagen, siempre está compuesto de un núcleo. El núcleo básicamente es silicio. Nuestro siguiente elemento es el revestimiento, que también está compuesto de silicio, pero va compuesto de una formulación diferente que se puede tornar hasta plástica. Y en el tercer elemento ya es un componente más plástico, que es un acrilato. Normalmente en medidas nosotros podemos ver que el núcleo siempre se compone de 9 micras, 62 micras o 50 micras, que son los 3 elementos que existen en el mercado.
El siguiente elemento se compone de 125 micras y finalmente la cubierta de acrilato es la que nos permite tener esa flexibilidad en el vidrio y este se compone de 250 micras. Los que han manejado cables exteriores, normalmente esta cubierta de acrilato la pueden ya ver en colores diferentes de acuerdo a una normatividad. Nosotros lo conocemos desde azul hasta aqua, normalmente son 12 colores dependiendo los estándares que se están trabajando. Lo más común en México es que se está ocupando en un lazo de 12 colores. Bueno, vamos a ver cómo viaja la luz a través de este vidrio de silicio, ¿no? La luz trabaja o se produce mediante la ley de Snell. La ley de Snell es aquella que nos permite calcular los ángulos de refracción, básicamente. En esta imagen voy a tocar el tema basado en la imagen de izquierda a derecha. Un rayo refractado es aquel que nos permite entrar en un ángulo de cierta característica y salir en otro. Lo que nos está ayudando es a refractar la luz mediante el núcleo y el cladding. Los dos componentes entran en un aspecto físico que nos permiten hacer una refracción de luz. Un ángulo crítico es aquel cuando ya se compone de un ángulo menor a 90 grados que no nos permita hacer un paso de luz. Y una reflexión interna total es cuando ese ángulo está sobrepasando los niveles angulares y nos hace un efecto de reflejar la luz hacia el mismo punto. Básicamente en el campo o en algún punto lo vemos como una reflexión total. Cuando doblamos una fibra, hacemos tantos ángulos que logramos regresar la luz hacia el mismo punto donde lo vemos. De ahí un poco la importancia de las curvas que se manejan en las instalaciones y todo lo demás. Más adelante vamos a ver ese tema un poquito más a detalle, en el cual nos va a permitir poder hacer un buen uso de esta fibra de acuerdo a los ángulos. Pero básicamente una fibra que se encuentra libre en correcto estado, bueno, básicamente el viajar de la luz viene de acuerdo a rayos refractados o ángulos que se van interponiendo dentro del silicio, en el cual nos permite que la luz vaya viajando. Existen tres tipos, como les mencionaba, existen tres tipos de medida de fibra óptica básicos que actualmente se conduce muchísimo en México. Es 62.5 micras, 50 micras y de 8 a 10 micras. Los primeros dos elementos que acabo de mencionar se componen como equipos o fibras multimodo. El tercer elemento ya se compone como un componente monomodo. De acuerdo a su pequeño diámetro, nos permite hacia largas distancias. Los dos primeros elementos están diseñados para cortas distancias. La fibra óptica multimodo, como ya se los acabo de mencionar para cortas distancias, es un elemento que nos ayuda a propagar más la luz, el modo de luz, de un modo ya sea escalonado o gradual. Estos diámetros pueden ir, como los mencionaba anteriormente, es de 50 micras o 62.5 micras. Estas interrelaciones o estas medidas están auxiliadas o reguladas por mediante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es ITU, en ITU T651.1. ¿Sí? Estos elementos en elemento multimodo nos permiten hacer enlaces de distancias no mayores a 2 kilómetros y la fuente de luz que se emplean para estos son de tipo LED o tipo LED con diodo, que es cel. La fibra óptica monomodo, en el cual nosotros logramos a su reducido diámetro, hacemos una propagación de luz de una manera lineal. Esta propagación se logra porque el elemento es tan pequeño, hablando de un intervalo de 8 a 10 micras, que nos permite verlo como de una forma lineal. En realidad está viajando de una forma escalonada, pero para nosotros no lo vemos de una forma lineal porque está haciendo los ángulos tan pequeños que la luz viaja rapidísimo sobre este elemento, ¿no? Son empleadas
normalmente para enlaces de largas distancias. De hecho, la mayor red en México que existe de fibra óptica pues, son unos elementos monomodo, y de ahí vamos haciendo enlaces para poder acceder a otro tipo de distancias si se ocupan otro tipo de fibras. La fuente de luz que se emplea sobre estos son tipo láser. El láser ya es una función muy diferente a los anteriores, que es bajo LED y todo lo demás. El modo de propagación más conocido como este tipo es el escalonado. Como les mencionaba, la fibra óptica multimodo, en una elección, ¿cómo saber qué tipo de fibra óptica voy a ocupar? Existen las 5 categorías o 6 categorías de tipo de fibra óptica multimodo, en el cual va desde OM1, OM2, OM3, OM4 y ahora lo OM5. En esta pequeña tabla que vemos, lo que vemos son los diámetros en el cual del vidrio está viajando la luz. El OM1 es una fibra de 62.5. Probablemente ya lo vean que se está ocupando muy bajo, derivado de las nuevas tendencias. Ya casi todo se ve en 50 micras. En el primer perfil lo vamos a ver como un viaje de luz de tipo escalonado. Y en el segundo, que pertenece desde el OM2 hasta el OM5 en un tamaño de núcleo de 50 micras, se hace bajo un efecto gradual. Esto nos permite para que tengamos mejores desempeños o mejor transmisión de la luz a través del hilo de vidrio de 50 micras. Como les mencionaba, esta velocidad y distancias aplicables para los efectos multimodo es desde OM1 nos permite una distancia de 2 kilómetros y la secuencia de la diferente tipos anchos de bandas que vamos a manejar. Desde OM2, OM3 o M4 nos manejan los mismos 2 kilómetros, pero aquí la diferencia es de acuerdo a la instalación que vamos a realizar. Es el ancho de banda en el cual vamos a operar esa red, ¿sí? Ahora, con las nuevas tendencias, ha salido la OM5, la multimodo OM5, en el cual este tipo de fibras llevan una especie de composición dopada. El vidrio es igual del mismo núcleo de 50 micras, pero normalmente para lograr transmitir mejores señales o mayor ancho de banda sobre el haz de vidrio, lo que se hacen es que se dopan las fibras. Este tipo de dopaje normalmente nos permite poder transmitir a mayor ancho de banda sobre el vidrio. Este tipo de fibras OM5 son adaptables para admitir transmisiones multiplexadas o por división de longitud de onda corta, SWDMs, o utilizan 4 longitudes de onda en rango desde 850 nanómetros hasta los 940 nanómetros. Y los transceptores, que es SWDMs, están diseñados para usar una conectividad de 2 fibras en un transceptor desde OM3, OM4 o OM5. Básicamente, su aplicación es de modo diferente de acuerdo a la tradicional tipo de fibra OM2. Las OM3, OM4 y OM5 nos permiten esas fibras hacer este tipo de anchos de banda derivado a su dopaje sobre el silicio. Los estándares aplicables sobre las fibras multimodo pueden ir desde OM1, OM2, OM3, OM4, en el cual todos están regulados bajo ISO-IEC, bajo la modalidad tipos OM1, OM2, OM3 y OM4. Este tipo de fibras ya están normadas en el cual nos permiten llevar a una serie de especialización de transmisión de datos sobre la fibra. Y con ello lo que vamos a lograr es que tengamos un mejor resultado en la transmisión de luz sobre el vidrio. Las ventanas de transmisión. En este punto para las ventanas de transmisión voy a ceder el micrófono a nuestro compañero de capacitación, el ingeniero Víctor Hugo, en el cual nos va a ayudar más a detalle a explicar este tema relacionado a los tipos de fibra, pero lo interesante es que aquí vamos a ver un poquito más aplicativo y el concepto del por qué. Espero les pueda ayudar mi compañero con toda la explicación de este tema, y se me hace un tema bastante interesante en el cual espero les pueda asesorar o ayudar para la determinación de qué tipo de fibra van a utilizar.
Muchas gracias, ingeniero Gabriel. Gracias por su participación. Rápidamente retomando y recordándoles que la presentación vamos a hacérsela llegar vía correo electrónico, no se preocupen. Al finalizar la presentación, esta grabación, la presentación en formato PDF, se las vamos a hacer llegar de manera personalizada en formato PDF. Bueno, retomando la parte de por qué llamamos este curso, esta sesión fibra óptica más allá de monomodo y multimodo, si bien empezamos con la base que existen dos tipos de fibra óptica, monomodo y multimodo. Multimodo porque dentro del núcleo de este tipo de fibra óptica varios fotones entran por el tamaño grande que puede ser de 50 micras o 62.5 micras. Bueno, cada fotón va a tomar un camino diferente de propagación, un modo de propagación, múltiples modos, multimodo, de ahí su nombre. Y monomodo, por tener un tamaño pequeño que oscila entre los 8 a 10 micras, bueno, prácticamente entra un solo fotón, el cual utiliza un solo modo de propagación, mono, ¿ok? También de ahí su nombre. El ingeniero nos platicó sobre la clasificación de fibra óptica multimodo, que basado en lo que nos dice ISO 11801, clasificó a la fibra multimodo en diferentes variantes, llamándolas por su versión o como fueron haciendo a lo largo de la historia. OM1, que viene de Optical Multifiber 1, que es versión 1 de la fibra óptica multimodo, que tiene un tamaño de núcleo de 62.5 micras, es la única que tiene ese tamaño de núcleo. Posteriormente, las diferentes versiones, OM2, OM3, OM4 y OM5, pues hacen referencia a las diferentes versiones hasta esta última que hace un par de años fue la que se estandarizó. Sin embargo, ¿cuál utilizar sería la pregunta que seguramente se están haciendo? Basado en esta pequeña tablita que mostró el ingeniero, pues va a depender de la velocidad de transmisión a la cual yo quiera llegar. Entre mayor velocidad de transmisión quiero alcanzar, pues la distancia entre punto a punto se va a ir reduciendo de manera considerable. Recordando que para la parte de fibra óptica multimodo, pues no debemos de exceder la distancia de un enlace punto a punto a más de 2 kilómetros, ¿ok? Si quiero transmitir a 1 gigabit por segundo, bueno, la distancia ya se va haciendo más corta. Por ejemplo, OM1, un alcance de 275 metros, hasta OM4, que nos permite a esa velocidad 1.1 kilómetro. Ya velocidades bastante más grandes como 40 gigas o 10 gigas, bueno, en este caso se queda OM1 y OM2 fuera de la competencia y ¿quién nos va a servir para transmitir a esas velocidades de transmisión? Son OM3 y OM4 en un alcance de 100 metros y 150 metros respectivamente. Entonces, todo va a radicar en qué aplicación quiero darle yo a mi enlace. En el caso estricto hablando de fibra óptica multimodo. Bien, ya sea que nuestra fibra óptica monomodo y multimodo, independientemente de la aplicación, cada una de ellas tiene un rango de longitudes de onda de operación. Estas longitudes de onda de operación están en el rango del espectro electromagnético en el infrarrojo, ya que para poder transmitir de una manera, vamos a llamarlo de esta manera eficiente, bueno, se busca obtener o hacer uso de fuentes de luz que tengan poca atenuación. Y las fuentes de luz que tienen poca atenuación son las que se emiten en este rango de longitudes de onda. ¿Ok? En mayo del 2012, la organización ITU o la Unión Internacional de Telecomunicaciones dividió el sistema de comunicación de fibra óptica en 6 bandas en específico. La banda original, la banda extendida, la banda corta, la banda convencional, la banda larga y la banda ultra larga. ¿Okay? Las cuales, si se dan cuenta en nuestra gráfica, la mayoría está entre el rango de 1300 a 1650 aproximadamente, lo cual nos va a indicar que son las longitudes de onda a las cuales yo voy a transmitir de manera eficiente en cierto sentido con una atenuación baja.
Estas bandas y las diferentes ventanas de transmisión, que son las que regularmente conocen, la ventana 1 que está alrededor de los 850 nanómetros, la banda 2 que está alrededor de los 1300 nanómetros y la tercera ventana que está alrededor de los 1500 nanómetros. Estas son las que regularmente utilizamos o conocemos en la transmisión tradicional, donde se buscó que la longitud de onda ideal o la longitud de onda que fuera funcional para transmitir información a través de pulsos luminosos, pues eran aquellas que estuvieran alejadas de los iones hidroxilo, ya que en el proceso de fabricación del hilo de fibra óptica, la fibra, la preforma, absorbe humedad. Esa humedad pues contiene partículas de agua, donde en ciertas longitudes de onda los iones hidroxilos se excitan y provocan absorción. Esta absorción ocurre en longitudes de onda independientes determinadas por los elementos que absorben la luz. La absorción del ion hidroxilo predomina y ocurre de manera notoria en el rango de 1000 nanómetros, 1400 nanómetros y por encima de los 1600 nanómetros. Entonces aquí podemos ver que nuestra pendiente viene bajando de manera exponencial. Hay un cierto rango donde la longitud, la atenuación es relativamente baja, pero posteriormente pasando los 1650 nanómetros, bueno, aquí vemos que va aumentando de manera exponencial. En nuestra tabla que muestro en este slide representa en qué rango de longitudes de onda aplica cada una de mis ventanas y o bandas de transmisión. Bien, en este momento, para poder entender la diferencia de los diferentes tipos de fibra óptica, en específico en monomodo, necesitamos comprender algunas características que son de suma relevancia para el comportamiento del haz de luz por medio de la fibra óptica. Y uno de ellos es la atenuación. La atenuación, la definición nos dice que es la diferencia de potencia de entrada entre potencia de salida. De manera matemática es 10 por el logaritmo base 10 de la potencia de entrada a cierta longitud de onda sobre la potencia de salida a la misma longitud de onda. La fibra óptica, por el simple hecho de existir, por la preforma, por el nacimiento de la preforma, tiene atenuación intrínseca. Esta atenuación intrínseca es causada por la absorción de partículas o impurezas que tiene el dióxido de silicio y el dióxido de germanio dentro del núcleo, lo que ocasionan que parte del haz luminoso que transita en el interior del núcleo sea absorbido. Se sigue transmitiendo, pero sea absorbido. Bien, también esas impurezas, esas partículas o incluso algunas grietas ocasionadas por el proceso de fabricación del hilo de fibra óptica también van a ocasionar que el haz de luz que viaja gracias a la reflexión interna total dentro del núcleo se desvíe, se disperse en otro extremo, cambiando el ángulo de incidencia que se definió gracias a la ley de Snell. Al cambiar ese ángulo de incidencia, pues este ángulo obtiene un valor menor a 90 grados, ocasionando que en lugar que se genere la reflexión interna total, ese haz de luz cambie de dirección y se refracte, es decir, salga al revestimiento. ¿Okay? Esto ocasionando pues atenuación o pérdida de potencia luminosa. Esta atenuación no podemos deshacernos de ella, es propia de la fibra óptica por su proceso de fabricación. Entonces, si no podemos eliminarla, tendríamos que considerarla. Bien, a lo cual nos lleva a la siguiente característica, que es el coeficiente de atenuación. El coeficiente de atenuación es la atenuación por unidad de longitud para una sección uniforme de fibra en reposo. El coeficiente de atenuación se define mediante la ecuación siguiente, que es atenuación a cierta longitud de onda por la longitud que tiene mi fibra óptica. Bien.
El coeficiente de atenuación es el que nos va a expresar la atenuación de una fibra óptica y puede definirse como la pérdida de fibra por unidad de longitud en dB por kilómetro. Esta atenuación varía considerablemente según la longitud de onda a la cual se está transmitiendo. Aquí vemos una gráfica más sencilla con respecto a las tres ventanas de transmisión, las cuales se dan cuenta, todas están alejadas o están a un costado de los iones hidroxilo o los picos de agua que también son conocidos de esta manera. Entonces aquí en esta pequeña gráfica nos muestra las ventanas de transmisión que aquí en este rango se encuentra 850, longitud de onda que se utiliza para transmitir en fibra óptica multimodo, 1300 y 1310 que se utiliza 1300 para transmitir con fibra óptica multimodo y 1310 para transmitir con fibra óptica monomodo. 1550 también una longitud de onda de operación que se utiliza para transmitir con fibra óptica monomodo. Bien, otra característica que debemos de considerar es la dispersión modal. La dispersión modal consiste en la forma en que viajan los fotones dentro del núcleo de mi hilo de fibra óptica. Anteriormente el ingeniero nos indicaba que existen dos índices dos perfiles de índice de refracción. Esos perfiles de índice de refracción nos indican cómo viaja o en qué forma viaja dichos fotones. El escalonado es cuando los fotones viajan en forma de zigzag, rebotando por las paredes internas del núcleo gracias a la reflexión interna total. Mientras que el índice gradual es aquel donde los fotones viajan en forma de onda, en forma sinusoidal, los cuales va a permitir que pues todos esos fotones lleguen al mismo tiempo al receptor, que realmente la dispersión modal consiste en eso, en que los fotones, algunos se atrasan, algunos se adelantan, gracias a que el núcleo de mi hilo de fibra óptica tiene tiene un índice de refracción mucho mayor en la parte central del núcleo que en las orillas, lo que está pegado al revestimiento. Entonces ocasiona que los fotones al transitar cerca del revestimiento viajen de manera más rápida y al transitar cerca del núcleo se retrasen o viajen de manera más lenta. Ok, al viajar en forma de zigzag, como se ve en la presentación, esto ocasiona que mis fotones lleguen a un tiempo distinto al receptor. Esto ocasionando el ensanchamiento de pulsos. Al ensancharse los pulsos, estos llegan a empalmarse. Si se empalman, esto se traduce en pérdida de información. Este efecto ocurre a mayor cantidad, entre mayor longitud transitan los fotones, es decir, entre más rango tengo en mi enlace. Mientras que el perfil gradual ocasiona que al viajar en forma de onda, estos fotones al viajar cerca del núcleo se alenten y que los fotones que vienen atrasados los lleguen a alcanzar. Esto ocasionando que los fotones, la mayoría, lleguen casi al mismo tiempo al receptor, disminuyendo un poquito la dispersión modal, pero aún así se va a ir acrecentando en medida en que yo tengo mayor longitud de fibra óptica. Es por eso que la fibra multimodo OM1 se utiliza para transmitir a velocidades relativamente bajas, mientras que las fibras con tamaño de núcleo de 50 micras como OM3 y OM4 son las que utilizamos para transmitir a altas velocidades. Claro, sin olvidar que esto es a una corta distancia. En resumen, aquí tenemos con respecto al coeficiente de atenuación, la atenuación por kilómetro para cada uno de nuestros tipos de fibra óptica, iniciando desde OM1 y en sus longitudes de onda de operación respectivas. OM1, OM2, OM3 y OM4, las cuales oscilan entre 3 a 3.5 dB por kilómetro a la longitud de onda más pequeña, 850 nanómetros, y entre 1
2.5 alrededor a en 1300 nanómetros. Mientras que en monomodo, pues tenemos que nuestros estándares TIA 568.3-D e ISO 11801 nos define que o hacen la clasificación más bien en el tipo de cable que se está utilizando. Si es un cable para el interior, ellos indican que el coeficiente de atenuación no debe de exceder el 1 dB por kilómetro, sin importar la longitud de onda. Mientras que para una fibra óptica monomodo en un cable para el exterior, su coeficiente de atenuación es mucho menor, no mayor a 0.4 dB por kilómetro. Estos coeficientes de atenuación, pues es lo que nosotros debemos de considerar en el cálculo del budget óptico, ¿ok? En el diseño de nuestros enlaces de fibra óptica. Otra característica que debemos de considerar es la dispersión cromática. La dispersión cromática es un fenómeno que se produce por el cambio de medio del pulso luminoso. Esto generado por el dispositivo optoelectrónico, que descompone el ancho espectral en las longitudes de onda que lo componen. Estas longitudes de onda viajan a velocidades distintas sobre el núcleo de la fibra, llegando al receptor en tiempos diferentes, resultando una forma de onda distinta a la original, lo que puede redundar en el desconocimiento del receptor de dicho pulso. Algo parecido a la dispersión modal, pero aquí también se descompone todo el haz de luz en las diferentes longitudes de onda, lo que en muchos textos y en muchas partes conocemos como los colores del arco iris, para entenderlo de mejor manera. La dispersión cromática de una fibra se expresa en picosegundos sobre nanómetro por kilómetro, representando el retraso o incremento de tiempo en picosegundos, claro está, para una fuente con una anchura espectral de 1 nanómetro que viaja en 1 kilómetro de fibra. Esto va a depender del tipo de fibra y limita el bitrate o la distancia de transmisión para una buena calidad de servicio. Entre mayor dispersión cromática tenga yo, el rango de errores va a ser mucho mayor. La sensibilidad a la dispersión se incrementa linealmente con la distancia y hace que se incremente cuadráticamente con la velocidad. En resumen, eso quiere decir que cuando incrementamos la velocidad de bits de 2.5 gigabits por segundo a 10 gigabits por segundo, la dispersión cromática se incrementa en un factor de 16. Nuestras fibras ópticas, denominadas estándar, están optimizadas para poder transmitir en 1310 nanómetros, donde la dispersión es mínima, pero transmitidos a 1550 nanómetros, donde la atenuación es mínima. En este punto se genera una dispersión que va desde los 16 a 20 picosegundos nanómetro por kilómetro. Es decir, en este caso vamos a buscar longitudes de onda que me permitan transmitir con poca atenuación, pero también con poca dispersión, porque la dispersión cromática y modal lo que ocasiona es el ensanchamiento de pulsos, que estos pueden ser tal que se pierdan y cambiar la información o incrementar el rango de error. Aquí vemos los ejemplos de dispersión modal y dispersión cromática. La dispersión modal, ensanchamiento de pulsos; dispersión cromática, descomposición de los elementos que componen a una misma longitud de onda o a un pulso en una misma longitud de onda, que esta, como mencionábamos, se va acrecentando en medida de que la luz transita por mayor longitud. Otro elemento que debemos de considerar es la dispersión de modos por polarización, que va directamente proporcional a la dispersión modal. Aquí la conocemos como PMD. El PMD es un limitante en los sistemas de transmisión de fibra óptica a altas velocidades. El PMD tiene un origen físico en un fenómeno conocido como birrefringencia, que la transmisión por el hilo de fibra óptica en esencia se trata de un desfase producido en las constantes de propagación respecto a sus dos ejes ortogonales. Aquí vemos que en el transmisor, al emitir el haz de luz, los dos modos de polarización están perfectamente alineados, están
si bien en los dos ejes, pero están saliendo al mismo tiempo. En medida de que va transcurriendo ese haz de luz en el interior del núcleo, estos se van separando, ya que estos dos ejes ortogonales pues se separan y se van uno atrasando y otro adelantando del otro, ocasionando que el PMD o el retraso sea mucho más grande. Traducido de una manera general, pues es el ensanchamiento de formación de pulsos luminosos. El fabricante de hilos de fibra óptica garantiza que un PMD en el proceso de producción de dicho hilo y un PMD máximo para el proceso de producción del cable, estos parámetros pueden variar considerablemente durante dicho proceso, toda vez que se ejerza un estrés mecánico de parte del instalador, ya sea por curvaturas o tensiones inadecuadas. El PMD de una fibra se va a expresar en picosegundos sobre kilómetros. ¿Qué origina el PMD? Si bien el PMD va a venir representado desde la fabricación del hilo de fibra óptica por esa diferencia, por eso nuestro estándar nos indica que, por ejemplo, una fibra óptica monomodo es considerada de este tipo mientras tenga un tamaño de núcleo de 8 a 10 micras. Entonces, toda esa diferencia de fabricante X, fabricante Y, podría hacer la diferencia e incrementar el PMD. La deformación del núcleo de la fibra por factores intrínsecos por la fabricación nos va a producir un PMD intrínseco fijo en dicha fibra óptica, mientras que también van a intervenir efectos externos como esfuerzos mecánicos, cambios de temperatura bruscos, etcétera. El PMD es causado por esfuerzos mecánicos tales como las vibraciones eólicas y líneas aéreas y los cambios de temperatura. También exceso de viento ocasiona que el PMD aumente. Esto ya en la parte de la instalación. Si bien traemos arrastrando un PMD desde la fabricación tal vez una diferencia alta, bueno, imagínense en la parte de la instalación aumentar este PMD, pues el proceso, el efecto se va acrecentando mucho más en medida de que todos estos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos de la fibra, lo afecten. Bien. Otra característica es el diámetro del campo modal o MFD. El diámetro del campo modal consiste en la diferencia de tamaños de núcleos. Bueno, realmente en algunos textos nos menciona que el núcleo físicamente es el mismo, solamente que el haz de luz en ocasiones sobrepasa los límites, las fronteras de dicho núcleo y llegan a transmitirse por partes del revestimiento. El diámetro físico del núcleo es siempre el mismo, ya que es inherente al proceso de fabricación de las propias fibras monomodo. Pero cuando la luz circula por el interior de estas fibras monomodo, no lo hace solamente por el núcleo, sino que una parte significativa lo hace por el revestimiento o también denominado cladding. Por lo tanto, a efectos de uniones entre fibras, no importa tanto el diámetro físico del núcleo como el diámetro efectivo ocupado por la luz al propagarse por las fibras ópticas. Esto es lo que se conoce como el diámetro de campo modal, el cual incluye al núcleo y a una pequeña parte del revestimiento. Entonces podemos ver aquí en esta gráfica que el diámetro del campo modal, pues la luz va a viajar por este tramo, lo cual va a ocupar la mayor cantidad del núcleo y parte del revestimiento, ¿ok? Si una fibra ocupa mayor cantidad de revestimiento para poder transmitir su haz de luz que otra de un diferente fabricante, bueno, es ahí donde en las uniones de los empalmes vemos líneas, diferencias gráficas o diferencias visuales de los tamaños de núcleo y aún hablando de un mismo tipo de fibra, en este caso monomodo. Aquí vemos un ejemplo de diferentes diámetros de campo modal con dos tipos de fibra óptica diferente, ¿ok? Mientras la fibra óptica se encuentre dentro del rango
definido por el estándar de 8 a 10 micras. Bueno, el diámetro, las afectaciones del diámetro del campo modal van a ser mucho menor. Es por eso que no debemos de olvidar que no se deben de unir fibras ópticas, con tamaños de núcleo distintos. En específico, pues con una gran diferencia. Aquí vemos fibra óptica OM1 con tamaño de núcleo de 62.5 micras y OM2, por ejemplo, con tamaño de núcleo de 50 micras. Ambas son multimodo, por lo tanto podríamos pensar son totalmente compatibles, pero la diferencia de tamaños de núcleos va a ocasionar una atenuación considerable, una pérdida de potencia luminosa. Para que nos demos un ejemplo, bueno, perder 3 dB o tener 3 dB de atenuación es perder el 50% de la potencia total que se le está inyectando. Otro factor que debemos de considerar son las pérdidas por retorno o también denominado ORL por sus siglas en inglés, Optical Return Loss, lo cual es la sumatoria de todas las reflectancias que existen a lo largo de la fibra óptica. Cuando la luz es inyectada en una fibra óptica, parte de esta energía se transmite, parte de ella es absorbida y también parte de ella es reflejada. La energía total que se regresa hasta el transmisor es la que nosotros denominamos ORL. ¿Y qué puede ocasionar el ORL? Fuertes fluctuaciones en la salida del láser, potencial daño permanente del transmisor, interferencia, distorsión en las señales de video analógico, alta tasa de error, y esto va a depender de la longitud de onda. Considerando que pues el transmisor está diseñado para enviar, no para recibir. Entonces, si regresa a gran cantidad de luz, pues el transmisor es el que se va a ver afectado. Tal vez no al grado de dañarse porque ya están bastante protegidos, pero a bloquearse por ese efecto de protección. Bien, una vez platicando sobre estas características, vamos a conocer los diferentes tipos de fibra óptica monomodo. En este caso, las fibras ópticas monomodo, para lograr un rendimiento óptico adecuado para diferentes aplicaciones, se han agregado diversos dopajes en el vidrio. Este dopaje consiste en agregar elementos adicionales que me van a generar un performance específico. Iniciando por la fibra óptica estándar. La fibra óptica estándar es la fibra óptica monomodo que está definida por ITU TG652. Este tipo de fibra óptica la conocemos como estándar y tiene diferentes variantes, que va desde G652A, G652B, C y la más conocida que es G652D, la cual la versión C y D son de mayor capacidad de transmisión por el aumento de ancho de banda al aprovechar la región donde se encuentra el pico de agua. La versión B y D tienen la capacidad de alcanzar distancias superiores sin regeneración debido a que tienen mayor atenuación por modo de polarización. Y este tipo de fibra óptica, en especial la G652D, tiene la capacidad de transmitir hasta 3,000 kilómetros a una velocidad de 10 gigabits por segundo y 80 kilómetros a una velocidad de 40 gigabits por segundo. Estas capacidades se pueden mejorar empleando compensadores de dispersión cromática, además que en la actualidad los equipos transmisores vienen optimizados para el empleo de este tipo de fibras ópticas. Recordando que la fibra óptica monomodo, pues no le hemos llevado actualmente al límite. Lo que nos ha limitado es que no hemos encontrado una fuente de luz lo suficientemente potente para llevarla a dicho límite. Entonces, nuestra fibra óptica monomodo, pues nos puede dar y nos va a dar para mucho más. Aquí vemos la diferencia de los tipos de fibra estándar G652, desde la A hasta la D, en que cuál es su coeficiente de atenuación, dependiendo la longitud de onda, el diámetro del campo modal que tienen cada una de ellas, que va desde 8.6 a 9.5, dispersión de modo de polarización, que está por debajo de los 0.5 picosegundos por raíz cuadrada del kilómetro, y la atenuación bajo curvaturas, que no excede o debe estar por debajo del 0.5 en longitudes de onda desde 1550 a 1625 nanómetros.
Este tipo de fibra óptica es la que regularmente hoy en día encontramos en los cables para el exterior. Otro tipo de fibra óptica monomodo, también descrito por ITUT, es G654. La fibra G654 tiene un pico de índice refractivo en el centro y cae gradualmente al mismo valor que el del cladding exterior. Se fabrica con silicia pura. Un pequeño cladding interior de silicia puede rodear el núcleo interno y este a su vez es rodeado por un núcleo exterior. El índice refractivo del núcleo exterior se incrementa con la distancia del núcleo hasta que alcanza un pico a la mitad de camino entre el índice del silicio puro y el pico interior. Luego cae suavemente hasta alcanzar el nivel del cladding exterior de silicia pura. Este diseño incrementa la dispersión de guía de onda. Asimismo, también afecta el diámetro del campo modal, reproduciéndolo aproximadamente a 8.1 micras en 1.55 micras, es decir, a 1550 nanómetros. Comparado a los 10.5 micras típicos para la fibra monomodo de tipo escalonado operando a 1550 nanómetros. ¿Okay? Es decir, este tipo de fibra óptica G654 tiene dos claddings o dos zonas del cladding, ¿ok? Lo cual va a afectar, más bien, va a ocasionar que yo pueda saturar nuestro núcleo de una mayor manera a comparación de la fibra estándar. Es por eso que este tipo de fibra óptica G654 es la que nosotros utilizamos en enlaces de muy larga distancia, en los cables submarinos. En el caso de la fibra G655, también definido por ITU-T, también conocida como fibra de dispersión nula desplazada o NSDSF, la cual actualmente esta fibra está agrupada bajo la norma G655, que esta nos arroja tres clases diferentes, G655A, G655B y G655C. Ellas se diferencian esencialmente en que la fibra tipo A describe la fibra NSZDSF original, fue la primerita, sin los requerimientos actuales del PMD o la transmisión en la banda L. La tipo B comprende los nuevos tipos de fibra que cumplen con los requerimientos del PMD y de banda extendida al aumentar el valor absoluto máximo del coeficiente de dispersión cromática a 10 picosegundos por nanómetro por kilómetro, pero con valor absoluto máximo del coeficiente de dispersión cromática. Una diferencia máxima entre el valor mínimo y el máximo dentro de la banda en valor absoluto de 5 picosegundos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la norma limita el valor de la pendiente de la dispersión de la fibra finalmente en la tipo C. Es decir, la tipo C es la que agrupa los beneficios y elimina las áreas de oportunidad de las dos anteriores. Además de cumplir con los requerimientos del PMD y de banda extendida. Contempla las fibras de última generación que han logrado disminuir el coeficiente del PMD. Esta fibra se conoce como fibra de dispersión desplazada no nula, ya que la dispersión en 1550 nanómetros se aproxima a cero, pero no es igual a cero completamente. Esta fibra supera los efectos no lineales en los sistemas WDM, tales como la mezcla de 4 longitudes de onda, al mover la longitud de onda de dispersión cero fuera de la ventana operativa de 1550 nanómetros. La fibra G655 se utiliza a 1550 nanómetros y 1650 nanómetros. Esta tiene una pequeña cantidad controlada de dispersión cromática en las bandas C, en donde los amplificadores operan mejor y dispone de un área central más grande que la de la fibra G652, de nuestra fibra estándar. Existen dos tipos de NZDSF conocidos como menos NZDSF y más NZDSF. Estos tienen una pendiente negativa y otra positiva respectivamente con la longitud de onda.
El parámetro de atenuación para la fibra G655 es típicamente de 0.2 dB por kilómetro en 1550 nanómetros y el parámetro PMD es inferior a 0.1 picosegundo por raíz cuadrada del kilómetro. Ambos valores son inferiores a los que nos define G652D. Por lo tanto, al tener estas dos variantes, positivo y negativo, yo puedo utilizar un compensador positivo para llevar o acercar a cero la dispersión cromática, o en el caso que utilice una NZDCF positiva, utilizo un compensador negativo también con el objetivo de llevar nuestra dispersión cromática a lo más cercano a cero, que es la finalidad o lo ideal. Posteriormente tenemos la fibra G656, poca conocida, pero bueno, esta fibra aumentó la capacidad de transporte de datos en una fibra óptica que puede obtenerse mediante la multiplexación por división de longitud de onda, al permitir el funcionamiento simultáneo en más de una longitud de onda, que es de 1490 a 1625 nanómetros. La recomendación de ITU facilita la instalación de sistemas multiplexión por división de longitud de onda aproximada en zonas metropolitanas y aumentó la capacidad de la fibra en los sistemas de multiplexación por división de longitud de onda densa, DWDM, manejando valores de dispersión cromática desde 1 a 14 picosegundos nanómetro por kilómetro en las bandas S, en la banda corta, en la banda C y en la banda larga. Y finalmente, la última versión de la fibra óptica monomodo tenemos ITU G657. La fibra ITU G657 es nuestra fibra insensible a curvas. Si bien todas las demás fibras soportan un radio de curvatura específico, bueno, la fibra ITU G657 nos va a permitir soportar radios de curvatura excesivos, la cual tiene 4 versiones. ITU TG657A1, ITU TG657A2, B2 y B3. Estas se diseñaron para ser compatibles con la fibra estándar, aunque es menos sensible a dichas curvaturas. ¿Pero qué ocasiona una curvatura? Una curvatura dentro del rango, o un radio de curvatura dentro de dicho rango, no afecta en gran cantidad el ángulo de incidencia de los fotones, ocasionando que no tenga afectaciones la reflexión interna total y mi haz de luz siga rebotando por las paredes internas de dicho núcleo. Mientras que cuando yo excedo los radios de curvatura, ocasiono que parte de esa potencia luminosa se refracte, es decir, se salga a nuestra capa secundaria que es el revestimiento. Se sigue transmitiendo pero con menor intensidad, a lo que nosotros llamamos atenuación por curvaturas. Ok, pues nuestra fibra G657 en todas sus versiones está dopada regularmente por germanio para soportar esos rayos de curvatura excesivos y que no se escape dicho haz de luz. Este tipo de fibra óptica, como mencionaba, está clasificada en G657A1, la cual nos permite hacer un radio de curvatura de 10 milímetros, es decir, un diámetro de mi mandril, que es esta imagen amarilla que representa una curvatura en un cable de fibra óptica de hasta 20 milímetros. Mientras que G657, B2 y A2 también me permiten hacer un radio de curvatura, pero más pequeño, de 7.5 milímetros, es decir, 15 milímetros en el diámetro de mi mandril, mucho más cerrado que la anterior. ¿Pero qué diferencia hay entre B2 y A2? Pues el coeficiente de atenuación. El coeficiente de atenuación de A2 es mucho más bajo que B2. Y por último, la que nos ofrece un mayor desempeño en cuanto a curvaturas de las fibras monomodo ITU TG652 es la fibra ITU TG657 B3. Es la que nos ofrece una curvatura mucho más excesiva sin tener afectación al desempeño óptico. 5 milímetros, es decir, 10 milímetros en el diámetro de mi mandril, ¿ok? Pero ¿dónde ocupo una fibra que tenga estas características? En aplicaciones de fibra hasta el hogar,
donde una casa habitación está diseñada o no fue diseñada, no se pensó en la canalización de cables de comunicaciones, bueno, ahí es donde yo podría encontrar radios de curvatura excesivos, cambios de trayectoria, cambios de dirección, donde este tipo de fibra óptica es eficiente. Es por eso que este tipo de fibra la encontramos en los cables para la acometida, en los cables drop, también conocidos de esta manera. En resumen, tenemos que la utilización de nuestros diferentes tipos de fibra óptica, en específico la monomodo, que es la que muy pocos conocemos todas sus variantes, va a radicar en su aplicación. Aplicaciones que van directamente proporcional a la velocidad de transmisión y al alcance de dichos enlaces. Todo enfocado en disminuir estas características que afectan el desempeño de la transmisión, como la dispersión cromática, la dispersión modal, en específico la dispersión cromática es lo que vamos a minimizar en todas estas variantes, dependiendo el tipo de aplicación. Bien, hasta aquí llega mi participación. En este momento abrimos la sesión de preguntas y respuestas, pero sin antes recordarles que pueden consultar de este tema y de los temas que sean de su interés en nuestro apartado de consultécnico que se encuentra en la página de internet de nuestra empresa hermana Fibremex. También que no se pierdan el siguiente seminario, el cual vamos a abordar mediciones en unas redes GPON o en redes ópticas pasivas, y donde nos estará acompañando el ingeniero Fernando Rodríguez, ingeniero de infraestructura de la marca Optronics. También, por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, donde van a encontrar seguramente información de interés. Bien, entonces abrimos la sesión de preguntas. Miguel, no sé si quieras apoyarnos, por favor. Claro que sí, Víctor, muchas gracias. Gracias, Gabriel, también por la información que nos acaban de dar. Vamos a iniciar con una pregunta de nuestro amigo Jesús Alvarado, donde nos dice, buenos días, los patch panel también se seleccionan por tipo de fibra óptica, es decir, hay para tipo OM1, OM2, etcétera. Bien. Aquí un patch panel óptico o un distribuidor de fibra, pues es un punto donde yo voy a encontrar conectores o puertos disponibles. Un distribuidor de fibra óptica está compuesto por al distribuidor, principalmente placas o paneles, acopladores, y puede ser que esté compuesto por pigtails. El pigtail es un cable que está conectorizado solamente en un extremo. Ese cable, al utilizar pigtail, necesitamos que sea del mismo tipo de fibra que yo quiero, que viene de otro cuarto de telecomunicaciones, de la salida, del exterior, perdón, etcétera. Entonces, sí, si utilizamos pigtail, debe de ser del mismo tipo de fibra que yo quiero unir, porque al final vamos a unir, si utilizo un pigtail, vamos a unir ese pigtail con mi cable de fibra óptica. Ahora, basado en lo que nos dice ANSI TIA 568.3-D y ANSI TIA 598, hay un parámetro en cuanto a codificación de color, donde debemos de respetar la codificación de color para que todo se vea homogéneo y se pueda identificar a simple vista. Rápidamente, nos indica que si el conector o los elementos tienen fibra óptica multimodo o M1, los elementos, ya sea del conector o acopladores, deben de ser en color beige, OM2 color negro, OM3 y OM4 color beige. Para monomodo tenemos dos variantes. Si tengo un conector con terminación UPC o pulido UPC, los componentes van a ser en color azul. Si tengo terminación APC dentro de un conector monomodo, deben de ser los elementos en color verde. Muy bien, Víctor, excelente respuesta. Por aquí nuestro amigo Jenser Hernández nos pregunta cuál sería el tipo de fibra para enlaces WDM. En WDM va a depender de qué canales utilice. Regularmente son o G654, G655 e incluso G652. También todo va a depender del alcance y potencia.
Muy bien. Nuestro amigo Alberto Camargo por aquí nos deja la siguiente duda. ¿Qué capacidad es la que maneja OM5 o a qué aplicación es la que se recomienda? OM5 es una fibra óptica multimodo que, si se dan cuenta en la presentación, ofrece el mismo alcance, velocidades de transmisión que OM4. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que OM5 fue diseñada para transmitir en 4 longitudes de onda, a diferencia de las anteriores que solamente transmiten en 850 y 1300 nanómetros. Bueno, OM5 va a poder transmitir en longitudes de onda de 850, 880, 910 y 940 en aplicaciones de multiplexado por división de longitud de onda. ¿Okay? Entonces, le quiso ganar, más bien, le quiso competir en ese tipo de aplicaciones a monomodo y lo puede hacer, pero solamente que a una corta distancia. ¿Ok? Sabiendo que pues los transmisores o los equipos activos para el tipo de fibra óptica multimodo pues tienen un costo mucho menor que en monomodo. Y si yo quiero hacer una multiplexación por división de longitud de onda a una corta distancia, ok, tal vez multimodo sea una opción, multimodo M5. Muy bien, Víctor, excelente. Por aquí nuestro amigo Bernardo Castellanos nos pregunta qué problema podría llegar a tener el funcionar fibra G652 monomodo con G657 drop. Ahí como tal, como vimos en el último slide, G657 fue diseñada para ser compatible totalmente con G652, que es el estándar. Y seguramente muchos de nosotros ya lo hemos hecho, ya hemos unido ese tipo de fibra óptica, Clear Curve y estándar. Realmente no deberíamos de tener mucho problema. Lo que podríamos encontrar nosotros es que el PMD, el diámetro de nuestros núcleos, sea muy diferente. Tal vez G652 muy pegado a las 10 micras y G657 muy pegado a las 8 micras. Bueno, eso como tal podría ocasionar que los empalmes se vea una línea, pero no necesariamente una atenuación alta, porque son G657 y G652 son realmente compatibles. Muy bien. Nuestro amigo Nelson Gradelli nos pregunta que si la empalmadora que se utiliza para realizar los empalmes de cables G657 es diferente a la usada para las demás fibras. No, es la misma. Ok, gracias, Gabriel. William Almerco nos pregunta qué tipo de fibra recomendarían para hacernos de servicio de las empresas de Internet. Creo que aquí, bueno, la pregunta va más en función al cable que utilizan las empresas de Internet para darles el servicio a los usuarios. Ok, ahí depende. Si van a hacer la instalación del anillo principal, pues va a depender la trayectoria y cómo lo quieran llevar. Nuestros cables, en general los cables exteriores tienen una estructura en específico para soportar dicho método de instalación, que puede ir desde el aéreo soportado, aéreo por sistema LASH, subterráneo por ductería, subterráneo por enterrado directo. Si ya nos vamos para la parte de la distribución, desde nuestra caja de distribución, caja FTTX, algunas marcas, algunas empresas la llaman caja NAV, donde vienen los divisores ópticos, bueno, de ahí a nuestra casa habitación, a nuestro abonado, pues hacemos la bajada con nuestros cables drop, un cable drop circular, o algunos lo llaman cable unifibra o bifibra, o el cable plano, que nosotros lo conocemos como cable drop figura 8. Todo va a depender de cómo quiero llevarlo, y utilizar un cable drop u otro, hay poca diferencia. Pero creo que tendríamos que saber más de la instalación para poder ofertar un tipo de cable en específico. Perfecto. Por aquí una última pregunta, nos dice nuestro amigo Roberto Ruiz. ¿Qué tipo de fibra es la que se emplea para un cable OPGW?
Ok, un cable OPGW regularmente lleva fibra óptica monomodo G652D, aunque no está limitado a eso. Bien, ningún cable está limitado a un tipo de fibra óptica en específico. Pueden encontrar un cable ADSS que regularmente es el más popular, con fibra G652D, que es la estándar, con fibra G655, fibra G654, G657. Un cable es la estructura que protege al hilo de fibra. Entonces, un cable puede tener cualquier tipo de fibra, tanto monomodo como multimodo. Perfecto, Víctor. Pues básicamente las demás preguntas que nos hacen en el chat es de si les vamos a compartir la presentación. Justamente al finalizar esta presentación se les va a mandar por correo la presentación y un link para que puedan volver a visualizar lo que es el video del webinar en nuestro sitio web. Y pues bueno, Víctor, Gabriel, no me resta más que agradecerles el favor de su apoyo en este webinar. Pues como ya comentabas, Víctor, esperamos que nuestros amigos nos acompañen el próximo mes para este tema interesante también de mediciones. A nombre de Grupo Splitel, de Fibremex, agradecerles a todos su presencia. Muchas gracias, Víctor, Gabriel, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos los asistentes y estén pendientes de nuestros próximos seminarios. Que tengan excelente día. Gracias, Víctor. Gracias, Gabriel. Buen día. Hasta luego. A ustedes, hasta luego.